mi nombre es Javier González. Durante la última década, había levantado mi propio estudio de arquitectura partiendo de la absoluta nada, dedicando noches enteras a diseñar edificios comerciales sostenibles que, con el tiempo, me valieron 3 premios nacionales en España. Mi éxito no era fruto del azar, sino de una obsesión casi enfermiza por los detalles. Tengo la capacidad de notar lo que otros pasan por alto, de encontrar patrones geométricos donde los demás solo ven caos. Entendía perfectamente que cada estructura, cada viga y cada material cuenta una historia profunda sobre quienes la habitan. Por eso, mientras esperaba en el elegante vestíbulo de mármol del Hotel Gran Vía de Madrid un martes por la tarde, mis ojos, entrenados para el escaneo constante, se detuvieron en un nombre del registro de entrada, apenas 2 líneas por encima de la mía. Regina Casal, habitación 69. El impacto fue sordo pero profundo. Mi esposa estaba registrada en el mismo hotel donde yo acababa de llegar para una reunión crucial con un cliente internacional, un hotel situado a solo 60 kilómetros de nuestro hogar. Mientras el ascensor de acero inoxidable me elevaba hacia la 6ª planta, mi mente, actuando como un procesador de datos, comenzó a catalogar las inconsistencias. Regina me había asegurado esa misma mañana que viajaría a Valencia para visitar a su hermana, quien supuestamente pasaba por un bache personal. Se había despedido de mí con un beso tibio a las 9 de la mañana, mencionando que el trayecto por la A3 sería largo y que volvería muy tarde. Valencia estaba en la dirección opuesta, a más de 3 horas de coche. Madrid no era una parada en ese camino, era una desviación deliberada y clandestina. La habitación 69 se encontraba al final de un pasillo alfombrado en tonos granate que amortiguaban mis pasos, como si el hotel mismo quisiera ocultar mi avance. Llamé a la puerta con firmeza. Sorprendentemente, mi corazón latía con una calma gélida. Siempre he sido capaz de mantener la sangre fría bajo una presión extrema. Es esa cualidad la que me permite negociar con promotores agresivos o resolver fallos estructurales que otros consideran imposibles. Es mi armadura profesional, mi muro de carga emocional. La puerta se abrió con un leve quejido. Regina apareció tras ella, envuelta en una toalla blanca del hotel que contrastaba con su piel oliva. Tenía el pelo oscuro completamente mojado, peinado hacia atrás de forma apresurada. Durante unos segundos que parecieron expandirse en el tiempo, el silencio fue absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico madrileño. Entonces, el color abandonó su rostro, sus nudillos se tornaron blancos al aferrarse al marco de la puerta y sus ojos se dilataron por el pánico. Javier. ¿Qué haces aquí? Alcanzó a balbucear, con la voz quebrada. Tengo una reunión de negocios en la planta baja en 15 minutos, respondí, manteniendo una neutralidad absoluta en el tono. Vi tu nombre en el registro al hacer el check-in. Pensé que sería un detalle cortés subir a saludarte antes de mi cita, ya que Valencia parece haberse movido al centro de la península. Entré en la habitación sin esperar invitación, mientras ella retrocedía de forma mecánica, como una pieza desplazada en un tablero. Era una suite de lujo estándar, impregnada de un olor a perfume caro y humedad. Cama de matrimonio, amplios ventanales con vistas al bullicio de la ciudad y un minibar de madera oscura. La cama era un desorden de sábanas de hilo revueltas y almohadas desplazadas. Sobre la mesilla de noche, 2 copas de vino tinto de la Ribera del Duero reposaban junto a una botella abierta. Una de ellas todavía conservaba gotas de condensación deslizándose por el cristal, indicando que alguien había estado bebiendo de ella hacía escasos minutos. Regina se apretó la toalla contra el pecho, un gesto defensivo inútil. ¿Puedo explicarlo, Javier? De verdad que puedo. Seguro que puedes, respondí, mientras mi ojo de arquitecto seguía escaneando el entorno, analizando cada error en la escena. El análisis es sencillo, Regina. Solo hay que mirar los materiales sobrantes. 2 toallas usadas en el perchero, ambas empapadas. Un rastro de vapor que todavía se filtraba por debajo de la puerta cerrada del baño, delatando una ducha reciente.
Y, sobre la cómoda, un objeto que desentonaba con todo lo que yo poseía. Un reloj de hombre, un Patek Philippe de platino, una pieza de alta relojería extremadamente costosa y de un gusto que nada tenía que ver con mi estilo sobrio. Entonces, el silencio de la habitación fue interrumpido por un sonido metálico casi imperceptible. Un suave clic. El pestillo de la puerta del baño acababa de ser girado desde el interior. Alguien estaba allí, escuchándonos, protegiéndose tras la madera. Dirigí mi mirada hacia mi mujer, cuyos ojos bailaban entre la puerta del baño y yo. ¿Quién es, Regina? Pregunté. Mi voz seguía siendo un lago en calma, pero la superficie empezaba a congelarse. Ella se interpuso físicamente entre el baño y mi posición, con una expresión de desesperación que rozaba la súplica. Por favor, Javier, te lo ruego. No entres. Déjame que te lo explique todo primero. Tienes que entender el contexto. Si ves quién está ahí dentro, ya nada volverá a ser igual. Todo cambiará para siempre. Todo cambiará. Aquella lección de palabras me resultó fascinante y aterradora a la vez. No utilizó las frases habituales de una infidelidad descubierta. No dijo nuestro matrimonio se ha acabado o no es lo que parece. Ese todo cambiará sugería una magnitud que trascende lo personal, algo que afectaba a los cimientos mismos de mi realidad. Estudié el rostro de mi esposa con la misma minuciosidad con la que estudio un plano defectuoso. Había miedo, sí, pero también había cálculo. Regina estaba aterrada, pero su cerebro ya estaba procesando variables, planeando su siguiente maniobra de contención. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Pregunté en un susurro. Ella tragó saliva, con un esfuerzo visible que hizo vibrar su garganta. 1 año, confesó al fin. 1 año. 12 meses de una arquitectura de mentiras perfectamente diseñada. 1 año entero de supuestas visitas a Valencia, de clubes de lectura inexistentes y retiros de yoga ficticios. 1 año en el que yo había confiado en ella plenamente, depositando cada ladrillo de nuestra vida compartida sobre una base que, ahora lo veía, estaba podrida desde el inicio. ¿Quién es? Repetí, dando un paso hacia adelante. Alguien a quien conoces muy bien. Los ojos de Regina se empañaron por las lágrimas. Por favor, escucha. Si cruzas esa puerta, no habrá vuelta atrás. Hay gente involucrada, Javier. Gente muy peligrosa. Esto no es solo un asunto de pareja. Gente peligrosa. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Siempre se me han dado bien los puzzles, detectar las debilidades estructurales y comprender por qué fallan los sistemas. Mi mujer escondía a un hombre en el baño, llevaba 1 año manteniendo esa doble vida y afirmaba que había criminales de por medio. Esto no era un simple desliz, era una demolición controlada de mi existencia. Apártate, Regina, ordené. No, replicó ella, plantando cara. Pero mis piernas ya me llevaban hacia la puerta del baño. Intenté girar el pomo, pero estaba bloqueado. Ábrela ahora mismo, o llamaré a la seguridad del hotel para que echen la puerta abajo, sentencié. Se hizo un silencio sepulcral. Finalmente, una voz masculina, profundamente familiar, pronunció unas palabras que me helaron la sangre. Hola, Javier. Ha pasado mucho tiempo, amigo mío. Conocía esa voz. Era físicamente imposible, pero reconocería ese tono en cualquier lugar. Abre la puerta, Martín. Martín Soler había sido mi mejor amigo y mi sombra desde nuestros años de facultad en la Politécnica de Madrid. Habíamos fundado el estudio de arquitectura juntos hacía ya 12 años, 2 jóvenes ambiciosos con habilidades que encajaban como un engranaje perfecto. Yo era el cerebro creativo, mientras que él era el genio de las finanzas y las relaciones públicas. Juntos habíamos levantado un negocio sólido que estaba alcanzando un éxito internacional. Pero había un problema. Hacía exactamente 1 año,
Martín Soler había muerto. Recordaba con una nitidez dolorosa aquel accidente en la carretera nacional hacia la sierra una noche de tormenta. El vehículo se había salido por un barranco y había estallado en llamas. El cuerpo estaba tan carbonizado que solo pudieron identificarlo por registros dentales. Fue un funeral de ataúd cerrado. Yo mismo pronuncié el panegírico, destrozado por la pérdida. Excepto que Martín no estaba muerto. No era una ceniza en una urna. Estaba escondido en el baño de un hotel en la Gran Vía, respirando, muy vivo. La cerradura chasqueó. La puerta se abrió con lentitud y allí apareció Martín Soler. Parecía más envejecido, con una barba descuidada y oscura, pero sus ojos eran los mismos. Sorpresa, dijo él, con una sonrisa débil que no ocultaba su terror. Me quedé allí plantado, guardando una distancia calculada, observando primero a Regina, que temblaba bajo su toalla, y luego a Martín. Mis ojos saltaban de uno a otro como si estuviera revisando las fisuras de un muro de carga a punto de colapsar. Mi mente, sin embargo, no se detuvo, trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando datos, fechas y comportamientos. De repente, todas aquellas piezas sueltas que me habían inquietado durante los últimos meses, las llamadas cortadas, su excesivo interés por las pólizas de la empresa, su distanciamiento emocional, encajaban con una claridad tan diáfana que resultaba aterradora. Fingiste tu propia muerte, solté al fin. No era una pregunta, ni siquiera una acusación, era la constatación de un hecho estructural. Martín bajó la cabeza, evitando mi mirada directa, esa que tantas veces había buscado para celebrar victorias comerciales en nuestro despacho de Madrid. Tuve que hacerlo, Javier. No me quedaba otra salida limpia, respondió con una voz que intentaba sonar a disculpa, pero que solo transmitía derrota. Me metí en un lodazal demasiado profundo con gente muy turbia aquí en España. Deudas de juego que se me escaparon de las manos en timbas privadas de La Moraleja. Le debía €500,000 a un tipo llamado Tomás Quesada. Ese tipo no envía cartas de aviso, envía sicarios. Me iba a matar, Javier. Literalmente, me puso una fecha de caducidad. Busqué una salida que nos salvara a todos. El pago del seguro, añadí, completando el esquema financiero del fraude. 2 millones de euros netos entre tu seguro de vida personal y la póliza de hombre clave que la empresa tenía suscrita para protegerme a mí de tu pérdida. Una jugada maestra, Martín. Dinero fresco para borrar deudas y dejar un excedente generoso. Martín tuvo al menos la decencia de encogerse de hombros, pareciendo sinceramente avergonzado bajo la luz cenital del baño. Necesitaba desaparecer del mapa de forma definitiva. Borrar mi rastro, dejar de ser Martín Soler para que los hombres de Quesada dejaran de buscarme. Quería empezar de cero en otro lugar, lejos de la presión y del miedo. Me giré lentamente hacia Regina. Ella seguía aferrada a la toalla del hotel, con la mandíbula tan tensa que se le marcaban los tendones del cuello. ¿Y tú? ¿Tú lo sabías desde el principio? ¿Has estado alimentando este cadáver durante todo este tiempo? Ella apretó los labios antes de hablar. Vino a buscarme la noche antes del supuesto accidente. Estaba desesperado, Javier. Me lo contó todo, llorando, diciendo que si no desaparecía, lo encontrarían muerto en una cuneta de la sierra. Me suplicó ayuda. Yo no podía dejar que lo asesinaran. No podía cargar con esa culpa, Javier. Así que preferiste dejar que yo cargara con el duelo. Mi voz seguía siendo una línea recta, calmada, pero ahora había un filo de acero bajo cada palabra. Dejaste que fuera al depósito a reconocer un coche calcinado, dejaste que llorara a mi mejor amigo, que sostuviera a sus padres en el entierro en la Almudena. Y todo eso mientras tú sabías que estaba vivo. Ha pasado un año, Regina. Un año entero de farsa. ¿Y vuestro lío? ¿Cuándo se convirtió mi socio en el amante de mi mujer?
Regina y Martín intercambiaron una mirada rápida, una conexión silenciosa que me dolió más que la propia mentira. Fue una chispa de complicidad que yo ya no tenía con ninguno de los dos. Empezó 6 meses antes de que él muriera, admitió ella finalmente, bajando la voz. No fue algo planeado para hacerte daño. Simplemente ocurrió. Íbamos a decírtelo, de verdad, pero entonces Martín se hundió en las deudas y el plan cambió por completo. ¿El plan? Caminé hacia el gran ventanal de la suite, observando el perfil de los edificios de Madrid bañados por el sol de la tarde. Déjame que adivine la arquitectura de esta estafa. Martín finge su muerte en ese barranco, cobra el seguro a través de beneficiarios o cuentas puente, le paga su deuda a Quesada y se esfuma. Tú te quedas aquí conmigo, interpretando a la perfección el papel de la viuda desconsolada y la esposa ejemplar, dándome apoyo mientras yo intento salvar el estudio solo. Esperas un tiempo prudencial para que las sospechas se enfríen. Y entonces me pides el divorcio alegando que ya no somos los mismos, te llevas la mitad de mis activos, de mis premios y de mi esfuerzo, y te largas a buscarlo a ese lugar donde se haya estado ocultando. El silencio sepulcral que siguió a mis palabras fue la confirmación más rotunda que podía recibir. Había diseñado el plano exacto de su traición. ¿Dónde has estado escondido este año? Le pregunté a Martín sin mirarlo. En Marruecos. En Tánger. He estado viviendo en un apartamento cochambroso cerca del puerto, bajo un nombre falso. Trabajaba de camarero en un café para turistas, viendo las costas de España desde el otro lado del estrecho. Martín salió del baño y se sentó en el borde de la bañera, con los hombros hundidos. Ha sido un infierno absoluto, Javier. No tienes idea. Echo de menos mi vida anterior. Echo de menos Madrid, mi casa, mi coche, el respeto de la gente. Me sentía un fantasma. Deberías haber valorado todo eso antes de estafar 2 millones de euros y fingir que eras cenizas en un ataúd, repliqué con desprecio. Le devolví el dinero a Quesada, dijo Martín, poniéndose a la defensiva por primera vez. Hasta el último maldito céntimo con intereses. Ahora estoy limpio de deudas. Por eso he vuelto. He cruzado en el ferry de Algeciras pensando que ya todo había pasado. Excepto que no lo estás, sentencié, girándome para clavar mis ojos en los suyos. Porque tipos como Tomás Quesada no dejan ir a su presa así de fácil. Son depredadores sociales. Mantienen a la gente enganchada por si pueden necesitarlos más adelante. Nunca se está limpio con alguien así. La cara de Martín pasó del gris al blanco tiza. ¿Cómo sabes tú tanto sobre los negocios de Quesada? No soy idiota, Martín. Soy arquitecto, mi trabajo consiste en entender cómo se sostienen las cosas y por dónde van a quebrar. Te conozco mejor que nadie. Siempre te has creído el más listo de la sala, pero eres descuidado con los cabos sueltos. Cometes errores de cálculo básicos. Saqué mi teléfono móvil y, con un par de toques rápidos, busqué una noticia que llevaba monitorizando desde hacía meses en la prensa de sucesos. A Tomás Quesada lo detuvo la UCO, Unidad Central Operativa, hace 8 meses. Tiene cargos en la Audiencia Nacional por extorsión, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Lo que no sabes es que está colaborando activamente con la Fiscalía para reducir su condena. Está dando nombres, Martín. Todos los nombres de aquellos con los que ha hecho negocios sucios. El color desapareció por completo del rostro de mi antiguo socio. Sus manos empezaron a temblar levemente. Lo que significa que la Policía Nacional ya tiene una línea de investigación sobre ti, continué, disfrutando del peso de cada palabra. Saben que una deuda de $500,000 desapareció misteriosamente justo antes de que tu coche se despeñara. Te han estado rastreando. Han visto tus movimientos de dinero. Y Quesada, para salvar su propio pellejo, probablemente les ha contado que tu muerte fue tan real como un billete de madera. Dios mío.
susurró Regina, llevándose las manos a la boca. Por eso estás hoy aquí en este hotel, ¿verdad? Sabías que vendría a verlo. Miré a Martín, que ahora parecía un niño asustado en un cuerpo de hombre. Has vuelto porque te has dado cuenta de que el suelo se hunde bajo tus pies. Has vuelto de Tánger porque crees que yo, el solucionador, puedo arreglar este desastre como siempre arreglaba tus pifias en el estudio. ¿Crees que diseñaré una salida estructural para tu fraude? Martín se levantó, dando un paso desesperado hacia mí. Javier, te lo suplico. Éramos como hermanos, joder. ¿Es que 12 años de amistad no significan nada ahora? Los hermanos no fingen su muerte para ver cómo sufres, respondí con una frialdad que me quemaba la garganta. Los hermanos no se acuestan con la mujer de su mejor amigo mientras éste les llora en un cementerio. Yo la quise primero. Estalló Martín, un arranque de celos antiguos que pareció lamentar en el mismo instante en que las palabras salieron de su boca. Solté una risa corta, seca y amarga que resonó en las paredes de la suite. La quisiste primero. Vaya, esa es tu brillante defensa arquitectónica. La querías, así que el fraude, la estafa al seguro y la traición a tu socio están justificados por un romanticismo de segunda mano. Me giré hacia Regina con una curiosidad clínica. ¿Y tú? ¿Lo querías a él de verdad o solo era el vehículo para llevarte el dinero del seguro? Ella me sostuvo la mirada con una dureza que nunca antes le había visto. En ese momento, la máscara de esposa perfecta terminó de romperse. Por ambas cosas, Javier, dijo con una sinceridad brutal. Lo quería a él, a su energía, a su caos. Pero también sabía que quedarme contigo era la opción inteligente. Contigo tenía seguridad, estabilidad y un estatus. Martín siempre fue un temerario, un desastre andante, pero pensé que podía tenerlo todo. La solidez de una vida contigo y la pasión clandestina con él. Al menos ahora las cartas estaban sobre la mesa. El plano estaba completo. Bien, asentí despacio, ajustándome la chaqueta. Esto es lo que va a suceder a continuación. Voy a salir de esta habitación ahora mismo. Me voy a mi reunión de negocios en la planta baja, porque mi vida y mi trabajo continúan. Vosotros dos os vais a quedar aquí sentados, encerrados, pensando muy seriamente en cada una de vuestras decisiones. Y luego, en exactamente 2 horas, regresaré y tendremos una conversación definitiva sobre cómo termina este edificio que habéis construido. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer exactamente? Preguntó Regina, y por primera vez el miedo real asomó en su voz. Voy a decidir si llamo a la policía para informar de que Martín Soler ha resucitado milagrosamente para confesar un fraude masivo, o si simplemente me aparto y dejo que os hundáis vosotros solitos en el fango que habéis creado. 2 horas, ni un minuto más. Caminé hacia la puerta con paso firme. Justo antes de salir, me detuve y añadí sin mirar atrás. Ah, y Regina. Ve haciendo las maletas. Pase lo que pase en 2 horas, no vas a volver a poner un pie en nuestra casa. Jamás. Mi reunión con el cliente resultó ser extrañamente productiva, a pesar del rugido de pensamientos que sacudía las paredes de mi mente. Como arquitecto, me he especializado en la compartimentación de estructuras. Soy un experto en enfocarme con precisión quirúrgica en la tarea inmediata mientras mi subconsciente, en un segundo plano, trabaja en resolver problemas de una envergadura mucho mayor. El cliente buscaba un complejo de oficinas de vanguardia que no solo fuera sostenible desde el punto de vista medioambiental, sino también estéticamente audaz, un edificio que desafiara la gravedad y las convenciones. Esbocé ideas preliminares en mi cuaderno, discutí plazos de entrega y negocié términos contractuales complejos. Todo ello mientras mi cerebro procesaba las brutales implicaciones de lo que acababa de descubrir en la planta de arriba. Martín estaba vivo. Regina me había estado mintiendo sistemáticamente durante un año completo.
Habían orquestado el cobro fraudulento de un seguro de vida y me habían traicionado de la forma más íntima y profesional posible. Pero, por encima de todo, habían cometido errores técnicos. Y si algo sé hacer bien, es explotar las debilidades estructurales de cualquier construcción, sea de hormigón o de mentiras. Al terminar la reunión, bajé al bar del hotel, un espacio de luz tenue y madera oscura, y pedí un whisky solo. Saqué mi teléfono personal y realicé una llamada que no figuraba en mi agenda habitual. Claudio Alarcón, respondió una voz ronca al otro lado, con ese tono de quien ha visto demasiado en las alcantarillas del estado. Claudio era un investigador privado de élite, un exinspector de la Policía Nacional al que ya había recurrido en el pasado para verificar la solvencia de contratistas dudosos. Era minucioso, implacable y, sobre todo, extremadamente discreto. Claudio, soy Javier González, dije, bajando la voz. Necesito información de inteligencia y la necesito para ayer. ¿Qué tipo de escombros estamos buscando esta vez, Javier? Quiero todo lo que puedas extraer sobre la cooperación de Tomás Quesada con la Fiscalía. Específicamente, cualquier mención a un tal Martín Soler. Necesito confirmar si hay una búsqueda activa por parte de la UCO, si es un objetivo prioritario o si simplemente es un cabo suelto en su confesión tras la última redada. Eso es material sensible de una investigación de la Audiencia Nacional, Javier. Entrar ahí tiene un riesgo alto. Tienes tus contactos en el complejo de Canillas, Claudio. Úsalas. Te pagaré el triple de tu tarifa habitual por la urgencia. Hubo un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido de unos dedos tecleando al otro lado. Dame 2 horas. Te enviaré un informe cifrado. Colgué e hice una segunda llamada, esta vez a mi abogado personal, Alejandro Belmonte. Alejandro, necesito que rescates de inmediato los archivos de la póliza de seguro vinculada al fallecimiento de Martín Soler. Quiero cada cláusula. Y necesito que compruebes los plazos de prescripción y las penas criminales para el fraude al seguro en el Código Penal español cuando hay un fallecimiento simulado. Javier, ¿de qué hablas? Ese caso se cerró hace meses. ¿Qué está pasando? Consígueme esos datos, Alejandro. Y empieza a redactar los trámites para un divorcio contencioso por causa grave. Te daré los detalles técnicos en cuanto nos veamos. Mi tercera llamada fue para mi contable jefe, Sergio Barrios. Un hombre que vive por y para los números. Sergio, necesito una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa centrada en el último año, pero retrotrayéndonos a los meses previos a la desaparición de Martín. Quiero saber si hubo fugas de capital a cuentas en el extranjero o cualquier irregularidad camuflada como gastos operativos. Eso es un trabajo de semanas, Javier. No puedo hacerlo en una tarde. Tienes hasta mañana a primera hora. Usa a todo tu equipo si es necesario. No me importa el coste. Colgué y terminé mi whisky de un trago. Estaba armando un caso sólido, reuniendo la munición necesaria para el asalto final. Para cuando volviera a cruzar el umbral de la habitación 69, sabría exactamente hasta dónde llegaba la profundidad de la traición de Martín y Regina y de qué palancas de control disponía para demoler sus planes. Exactamente 2 horas después, volví a llamar a la puerta. Regina abrió de inmediato. Ya se había vestido, pero su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Martín seguía sentado en el borde de la cama, con los hombros hundidos, recordándome a un animal acorralado. Me senté con parsimonia en la silla del escritorio, saqué mi móvil y empecé a leer mis notas con la frialdad de quien lee un informe de daños. La cooperación de Tomás Quesada con la UCO ha sido devastadora, empecé a decir. Ha entregado una lista de 12 personas clave que le ayudaban a blanquear capital o le debían grandes sumas. Martín Soler, tú eres el número 7 de esa lista. Hay una orden de búsqueda y captura activa contra ti, emitida hace 6 meses por la Audiencia Nacional. Los cargos son claros.
fraude agravado, falsificación de documentos públicos y estafa procesal. El rostro de Martín pasó de una palidez enfermiza a un tono ceniciento. Pero hay más, continué. Las compañías de seguros involucradas han mantenido abierta una unidad de investigación durante todo este último año. Están a horas de presentar una querella criminal. Si te localizan vivo, la reclamación civil, sumada a las multas del Estado, superaría los 10 millones de euros. Yo no tengo esa cantidad. Ni de lejos, susurró Martín con un hilo de voz. Lo sé. Lo que significa que te enfrentarás a una condena en una prisión española por un tiempo muy largo. Pasé a la siguiente nota. McCondiable también ha hecho su trabajo. En los meses previos a tu muerte, transferiste de forma sistemática un total de 400.000 euros de nuestras cuentas a una sociedad opaca. Nunca lo detecté porque yo estaba centrado en el diseño y confiaba en ti. Regina cerró los ojos con fuerza. Llevabas mucho tiempo planeando esta fuga, Martín. Preparando tu huida mientras me dabas palmaditas en el hombro. Y tú, Regina, no fuiste una víctima, fuiste su cómplice necesaria. Tengo los registros de varios hoteles ahora. Os habéis estado viendo en secreto en distintos puntos de España durante este año, siempre pagando en efectivo. Excepto hoy. Hoy utilizaste tu nombre real en el registro del Gran Vía. ¿Por qué cometiste un error tan básico, Regina? Ella no respondió, pero Martín lo hizo por ella. Porque estoy acabado, Javier. Porque Quesada cantó ante el juez y me di cuenta de que Tánger ya no era seguro. Pensé que quizá tú, con tus contactos, podrías ayudarme a desaparecer de verdad. Una identidad nueva. Eres el mejor resolviendo problemas insolubles. Solté una carcajada seca. ¿De verdad pensaste que te ayudaría después de pisotear mi vida? Éramos hermanos, Javier, repitió Martín, suplicando. No, Martín. Éramos socios a los que yo consideraba hermanos. Destruiste ese vínculo cuando decidiste que era buena idea fingir que te habías quemado en un coche para luego acostarte con mi mujer en las sombras. Me levanté lentamente. Este es vuestro escenario actual. La Policía Nacional os pisa los talones, las aseguradoras quieren su dinero y yo podría liquidar esto ahora mismo con una llamada a la patrulla que hay en la esquina. Pero no voy a hacer eso. No todavía. Un destello de esperanza brilló en sus rostros. Porque, continué con una sonrisa gélida, he diseñado una solución mucho más creativa. Una que os aseguro que no os va a gustar nada. Expuse mi plan con la misma precisión milimétrica que utilizo al diseñar un rascacielos en una zona sísmica. Cada pieza tenía que encajar a la perfección, cada elemento de carga debía estar calculado para resistir el peso de las consecuencias y generar el máximo impacto emocional y legal. No había espacio para el error en este plano final. Martín, no tienes escapatoria, así que vamos a elegir la forma en que vas a caer, comencé, mirándolo fijamente. Vas a entregarte voluntariamente a la Policía Nacional. Ahora mismo. Vas a ofrecer una cooperación plena y absoluta, testificarás contra Tomás Quesada en cada una de las piezas separadas que se instruyan en la Audiencia Nacional y te declararás culpable de todos los cargos de estafa agravada al seguro y falsedad documental. Eso pueden ser 15 o 20 años en una prisión española, Javier, protestó Martín, con la voz quebrada por el pánico. Me estás pidiendo que me entregue a los lobos. Con una confesión detallada y la aplicación de la atenuante por cooperación activa, probablemente el juez reduzca la pena a un rango de 6 a 8 años. Pero aquí está el núcleo del trato. Vas a ofrecer algo que la UCO no pueda rechazar. Les darás información minuciosa sobre cada criminal que Quesada te presentó en las sombras, cada trato ilegal del que fuiste testigo durante este último año y cada método de blanqueo que viste mientras te escondías en Tánger. Serás el testigo más valioso que haya pasado por esos juzgados en décadas.
No sé lo suficiente como para marcar una diferencia real, balbuceó él, frotándose las manos nerviosamente. Te sorprendería lo que tu mente es capaz de recordar cuando tu libertad depende de ello. Has pasado un año huyendo, cuidándote las espaldas y moviéndote por los márgenes de la red de Quesada entre Marruecos y España. Has visto nombres de testaferros, lugares de encuentro y la logística de sus operaciones. Vas a recordarlo todo, hasta el último detalle, y se lo vas a entregar en bandeja de plata a los inspectores de la brigada financiera. Me giré entonces hacia Regina, que me observaba como si fuera un extraño que acabara de entrar en su vida. En cuanto a ti, Regina, vas a firmar el divorcio de forma inmediata y discreta ante mi abogado, Alejandro Belmonte. Sin solicitudes de pensión, sin peleas por las acciones del estudio, sin dramas mediáticos. Te quedarás únicamente con lo que hay actualmente en tus cuentas personales. Yo me quedo con absolutamente todo lo demás, desde el chalet hasta el patrimonio de la empresa. Además, vas a redactar y firmar una confesión completa sobre tu papel en la falsa muerte de Martín y tu complicidad para ocultar su paradero durante este año. Esa confesión quedará bajo sello, a menos que decidas causar algún tipo de problema legal en el futuro. ¿Y luego qué? ¿Qué se supone que haré yo? Preguntó Regina con una voz pequeña, casi inaudible. Luego, desapareces de mi vida. No me contactes, no intentes hablar con nuestros amigos comunes, no busques una rendija para volver a mi realidad. ¿Dices que quieres a Martín? Bien, podrás demostrarlo visitándolo en Soto del Real o en Estremera durante la próxima década. Después de eso, si todavía queda algo entre vosotros, podéis intentar vuestro felices para siempre en algún rincón olvidado de la costa, muy lejos de Madrid. Martín sacudió la cabeza, hundido en la miseria de su propia creación. ¿Por qué demonios iba a aceptar esto? Me estás pidiendo que firme la destrucción de mi vida paso a paso. Tu vida ya está destruida, Martín. Tú mismo pusiste los explosivos en los cimientos hace un año, dije con una frialdad absoluta. Lo que te ofrezco no es un castigo, es un camino de salida controlado. Un camino que termina contigo vivo y finalmente libre de la sombra de Quesada, en lugar de pasar décadas huyendo para acabar muerto en una cuneta cuando sus sicarios te localicen. Porque te encontrarán, Martín. No eres ni la mitad de listo de lo que crees. ¿Y qué ganas tú con toda esta arquitectura de castigo? Preguntó Regina, con una pizca de la antigua altivez asomando en sus ojos. Sonreí levemente, una expresión que no llegó a mis ojos. Justicia poética. Ver cómo ambos enfrentáis las consecuencias reales de vuestras traiciones. Podré seguir adelante sabiendo que vuestras deudas están siendo pagadas. Tendré la satisfacción de haber sido el hombre íntegro, el que no os destruyó físicamente aunque tenía todas las herramientas para hacerlo. Saqué mi teléfono y puse en la pantalla un número de contacto que ya había verificado. Este es el inspector Lorenzo Leal, el hombre que lidera el caso contra el clan de los Quesada en la Policía Nacional. Voy a llamarlo en exactamente 10 minutos. Tenéis dos opciones. O Martín se entrega voluntariamente con mi respaldo, lo cual facilitará vuestra situación penal, o bien os denuncio a ambos por estafa y encubrimiento ahora mismo. En ese caso, la policía derribará esta puerta en menos de lo que tardas en parpadear. ¿Cómo sabemos que no nos traicionarás una vez que Martín esté en comisaría? Preguntó él. No lo sabéis. No tenéis ninguna garantía, pero tampoco tenéis opción. Es el único trato que vais a recibir de mí. 90 minutos más tarde, me encontraba en el vestíbulo del hotel, observando a través de las grandes cristaleras de la Gran Vía como dos agentes de paisano de la Policía Nacional escoltaban a Martín hacia un coche camuflado. Llevaba las manos esposadas y la cabeza baja. Se había entregado sin resistencia. Regina estaba a mi lado, envuelta en su abrigo, con lágrimas silenciosas surcando su rostro. Nunca fue mi intención hacerte este daño, Javier, dijo en voz baja. Te equivocas, Regina. Sí lo fue.
Simplemente no contabas con que el edificio que construisteis tuviera un fallo de diseño tan obvio. No esperabas que os pillaran. La miré por última vez, tratando de encontrar a la mujer que amé, pero solo vi un hueco vacío. Una última pregunta antes de que esto termine. Después de todo este año de farsa, ¿alguna vez me quisiste de verdad? Se tomó un tiempo eterno para responder, un silencio que pesó más que cualquier palabra. Creo que amaba la estabilidad que me dabas, el estatus, el futuro seguro. Pero nunca estuve enamorada de ti con la intensidad con la que lo estoy del caos de Martín. Entonces espero, sinceramente, que ese caos haya valido la pena el precio que vais a pagar. ¿Ha valido algo de esto la pena? Preguntó ella, mirando hacia el coche que se alejaba. Mira a tu alrededor. Nos has destruido a todos. Yo no he destruido nada, Regina. Yo solo he puesto un espejo frente a vuestras acciones. Vosotros mismos fuisteis los que derribasteis los muros. Yo solo me estoy asegurando de que nadie salga indemne de las ruinas. Ella se secó las lágrimas. Firmaré los papeles del divorcio mañana. Me iré de la ciudad esta noche. Perfecto. Mi abogado tendrá lista la confesión para que la firmes a primera hora. Después de eso, para mí, habrás muerto con la misma finalidad con la que Martín murió hace un año. Ella asintió y se alejó hacia la salida, desapareciendo entre el gentío de Madrid. Me quedé allí un largo rato, mirando las luces de la ciudad. Sentía un vacío inmenso, pero también una paz extraña. La traición dolía, pero lo había gestionado con método, sin convertirme en el villano. 6 meses después, me encontraba frente al pleno del ayuntamiento, presentando los planos del centro cultural que redefiniría el horizonte de la capital. Mi estudio había crecido y mi reputación era impecable. El divorcio era definitivo. Regina se había marchado a una ciudad de la costa para intentar empezar de cero, y Martín cumplía su condena en una prisión madrileña gracias a su exhaustiva cooperación con la Audiencia Nacional. Se la habían reducido a 7 años. Había empezado a salir con alguien nuevo, con cautela pero con honestidad. Durante un descanso de la presentación, mi móvil vibró con un mensaje. Siento sinceramente todo lo que pasó hace un año. A veces me pregunto si pudimos hacerlo de otra manera. Era Regina. Borré el mensaje al instante. Algunos puentes deben permanecer reducidos a cenizas. El ayuntamiento aprobó mi proyecto por unanimidad. Al salir bajo el sol de Madrid, me sentí genuinamente feliz. El hombre que llamó a la puerta 69 hace meses era un ingenuo. El hombre que caminaba hoy sabía que la confianza es un material de construcción escaso y que la mejor venganza es simplemente vivir bien. Había perdido a mi mujer y a mi mejor amigo, pero había recuperado mis propios cimientos. Y eso, al final, era lo que mantenía la estructura en pie. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me despidieron por una calumnia orquestada por una colega, pero lo que nadie esperaba es que, apenas 2 semanas después, mi situación daría un vuelco de 180 grados. Soy Pablo Moreno, y esta es la crónica de cómo un intento miserable de arruinar mi carrera terminó exponiendo la podredumbre que se escondía en las plantas nobles de mi antigua oficina en Madrid. Todo comenzó una mañana gris de martes. Llamé a Belén, una empleada de mi equipo, para que me acompañara a una de las salas de reuniones pequeñas del fondo. Mi intención era tratar su rendimiento en privado, lejos de los cotilleos de la oficina y de los oídos indiscretos del open space. Belén estaba pasando por un divorcio complicado, una de esas batallas de desgaste por la custodia y la casa en la sierra, y eso se estaba traduciendo en errores técnicos de bulto que yo, como su responsable, no podía pasar por alto. No quería ponerla en evidencia delante de todos, al contrario, quería que revisáramos esos fallos juntos para reconducir la situación antes de que RRHH
tomara cartas en el asunto. En ese momento, ella asintió, aceptó sus errores e incluso me agradeció la discreción. Gracias por no hacer un mundo de esto, Pablo, me dijo antes de salir. Sin embargo, apenas una hora después, el mundo se me vino encima. 2 guardias de seguridad de Prosegur aparecieron en mi mesa y me escoltaron hacia la salida como si fuera un delincuente. Mi jefe directo, Diego, me esperaba en el vestíbulo con un semblante gélido y distante. Pablo, se ha presentado una denuncia por acoso sexual contra ti, soltó sin preámbulos. Siguiendo el protocolo de la empresa, queda suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar y con efecto inmediato. Entrégame tu pase. ¿De qué se me acusa exactamente? ¿Quién ha dicho qué? Pregunté, absolutamente atónito mientras sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estamos obligados a abrir un expediente de investigación interna, respondió él con una frialdad administrativa que me dio escalofríos. No puedo revelarte los detalles del pliego de cargos todavía por protección a la víctima. Me aseguró que la instrucción del expediente no tardaría y que, si resultaba ser inocente, me abonarían los días de suspensión. Volví a insistir en conocer los cargos, pero se escudaron en la política de privacidad. Aquello me olió fatal desde el primer segundo, pero como tenía la conciencia tranquila, salí del edificio por mi propio pie, caminando hacia el metro de Nuevos Ministerios con el corazón en un puño. Esa misma noche, al intentar revisar unos pendientes desde casa, me di cuenta de que mi clave corporativa ya no funcionaba. Me habían borrado del mapa digital. Pasaron 2 días de silencio sepulcral. Llamé a Diego para pedir noticias, pero su secretaria siempre me decía que estaba reunido y que ya me contactarían. El ninguneo era total. Finalmente, recibí una carta certificada en mi casa en Pozuelo de Alarcón. Al leer el contenido, se me heló la sangre. Me comunicaban el despido disciplinario por conducta indecorosa y falta de probidad, alegando que me había desnudado y solicitado favores sexuales a una empleada en la sala de reuniones. La carta daba el nombre de la chica. Belén. Intenté contactar con Diego de inmediato, pero el muro era infranqueable. El mensaje que me filtró su secretaria fue tajante. El asunto está cerrado. No hay vuelta atrás. Fue entonces cuando Sergio, un buen amigo del departamento de IT con el que solía jugar al pádel, me escribió por privado. Oye, Pablo, ¿qué cojones ha pasado? Me han dado orden directa de desactivar todas tus cuentas definitivamente y borrar tu perfil del directorio, me preguntó. Cuando le conté la historia completa, Sergio se quedó mudo al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que la reunión fue en la sala B? Preguntó tras un largo silencio. Tío, esa sala es un búnker. Allí guardamos parte del material sensible de los servidores y, por seguridad física, tiene una cámara que graba las 24 horas. Los de RRHH. ¿Son idiotas o no se han molestado en mirar el plano de seguridad? Sergio, arriesgando su propio puesto, revisó la grabación por su cuenta. Allí estaba yo. Sosteniendo un fajo de informes de Excel, señalando los errores en el papel con un bolígrafo y, por descontado, con la camisa y los pantalones perfectamente abrochados en todo momento. No hubo ni un contacto físico, ni un gesto extraño. Nada. Dejé un mensaje en el buzón de voz de Diego y mandé un correo a la dirección general diciendo que el supuesto incidente ocurrió en una sala con videovigilancia y que mi abogado ya tenía una copia del acta de visualización. 15 minutos después, récord absoluto de la empresa, me convocaron a una videoconferencia urgente con él y la responsable de recursos humanos. La reunión fue un ejercicio de cinismo magistral. No tenían ni idea de que la sala tenía cámaras. Empezaron con el típico discurso corporativo de tolerancia cero y que tal como están las cosas hoy en día, hay que actuar con pies de plomo, lamentando que ese detalle técnico no hubiera salido antes a la luz. Pero entonces soltaron la verdadera bomba. Pablo,
el problema es que, ante la gravedad de la acusación, ya hemos contratado y firmado al candidato para tu reemplazo. Ha dejado su anterior empleo y no sería justo despedirle porque no tiene la culpa de nada. Básicamente, ya no tenemos un hueco para ti aquí. Como gesto de buena voluntad para evitar el juicio, se ofrecieron a pagarme los días de suspensión, reconocer el despido como improcedente para que pudiera cobrar la indemnización máxima y el paro, y darme una carta de recomendación excelente. Querían comprar mi silencio y mi dignidad por el precio de una salida pactada. Eso es un insulto, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Han lanzado una acusación falsa y gravísima contra mí, me han ocultado información para que no pudiera defenderme y han fracasado estrepitosamente en su propia investigación al no revisar una grabación que me exculpaba desde el minuto 1. ¿Y qué consideras que sería justo?, preguntó la de RRHH, cruzándose de brazos. El despido fulminante de la empleada que mintió, mi reincorporación inmediata o, en su defecto, una indemnización por daños y perjuicios de 1 año de salario bruto por encima de lo que marca la ley por despido improcedente, sentencié. Diego me cortó diciendo que no podía discutir la situación de otros empleados conmigo y que ninguna de mis opciones era viable en la cultura de la empresa. Intentó amedrentarme diciendo que, al firmar mi contrato, había aceptado una cláusula de arbitraje obligatorio, renunciando supuestamente a mi derecho de ir a los juzgados de lo social en Plaza de Castilla. Yo no recordaba haber firmado semejante aberración jurídica, pero él insistía en que los costes del arbitraje correrían de mi cuenta y que no conseguiría nada mejor que su oferta actual. Era obvio que me estaban presionando porque sabían que la empresa era extremadamente vulnerable a una demanda por despido nulo y calumnias. Mientras colgaba la llamada, me bullía la sangre. ¿De verdad pensaban que iba a tragar con esto? Estaba esperando la llamada de varios abogados laboralistas de prestigio. Tenía claro que iba a por todas. Incluso si Belén estaba pasando un calvario con su divorcio, después de intentar enviarme a la cárcel con una mentira así, estaba decidido a que pagara hasta el último céntimo de mi reputación. Las 2 semanas que siguieron a mi despido fueron, sin duda, las más intensas y amargas de mi vida aquí en Madrid. Intenté mantener la cabeza fría y, gracias a un antiguo compañero de otra consultora que se enteró de mi salida, surgió una oportunidad de oro. Una vacante para un puesto directivo en una firma de la competencia. Presenté mi candidatura, superé 3 rondas de entrevistas maratonianas y todo parecía ir sobre ruedas. El feedback era inmejorable. Sin embargo, 48 horas después de la entrevista final, recibí una llamada escueta para decirme que habían optado por otro perfil. Me quedé descolocado. Mi amigo me citó esa misma tarde para tomar un café en una terraza de Chamberí, cerca de la calle Ponzano. Tenía mala cara. Me confesó, bajando la voz, que le habían leído la cartilla por haberme recomendado. Resulta que el departamento de selección de esa empresa, haciendo gala de esa mala costumbre tan española de las referencias informales, contactó con un antiguo colega de mi anterior oficina para tantear mi perfil. La respuesta que recibieron fue un misil directo a mi línea de flotación. A Pablo Moreno lo echaron por agresión sexual a una subordinada. Es más, la cosa está muy fea y creo que le van a caer cargos penales en breve. Se me caían las lágrimas de pura rabia mientras procesaba aquello. Era una pesadilla kafkiana que no tenía fin. Mi reputación estaba siendo arrastrada por el fango en un sector donde todo el mundo se conoce. En un arrebato de indignación, llamé a mi antigua empresa para exigir hablar con Diego. Se negó a ponerse al teléfono, escudándose en que el caso estaba en manos de legal. No me quedó otra que llamar a mi abogado, un laboralista de los que no hacen prisioneros, para que enviara un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, exigiendo el cese inmediato de las difamaciones. Aquel burofax forzó una videoconferencia de urgencia. Con un cinismo que rozaba lo delictivo, volvieron a decir que lamentaban mucho que un empleado hubiera dado referencias fuera de los cauces oficiales. Según ellos,
Ya le habían dado una charla correctiva al responsable de filtrar esa basura. Fue entonces cuando mi abogado soltó el órdago. Señores, ya no hablamos solo de un despido improcedente que huele a nulo. Vamos a ampliar la demanda para incluir injurias, calumnias y daños morales contra la empresa y los individuos implicados. Ellos se enrocaron en que no habían vulnerado ninguna ley y que no podían controlar comentarios privados de sus empleados. Estábamos en un punto muerto. O aceptaba las migajas que me ofrecían o nos veíamos en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo ya estaba listo para ir a juicio, sobre todo tras el último patinazo de su departamento de recursos humanos. Unos días después, me enviaron por mensajero un paquete de documentos. Acuerdos de confidencialidad y una copia de un acuerdo de arbitraje. En blanco. Para que lo firmara con fecha retroactiva. Parece que alguien en RRHH metió la pata hasta el fondo. Cuando me contrataron hace años, no me obligaron a firmar esa cláusula de arbitraje que tanto mencionaba Diego, y nunca se molestaron en actualizar mi expediente. Obviamente, no firmé nada. Mi abogado se reía. Ahora que sabemos que no tienen ese documento firmado, tienen los pies de barro. Pero ahora, por fin, puedo contaros la verdad que ha salido a la luz, porque mi abogado me ha dado el visto bueno. La trama era mucho más retorcida de lo que imaginaba. Todo fue un montaje orquestado desde arriba. Tras mi reunión con Belén en la sala B, ella se cruzó con Begoña, una gerente de alto nivel con el mismo rango que Diego pero de otra división. Begoña, que siempre me había visto como un obstáculo para sus planes de expansión interna, olió la sangre. Al enterarse de que nos habíamos quedado solos en una sala sin testigos, empezó a trabajarle la mente a Belén. Según supimos después por testimonios internos, Begoña le dijo literalmente: ¿sabes? En esta situación podrías acusarle de comportamiento inapropiado y yo no tendría más remedio que creerte. Es tu palabra contra la suya, y la empresa siempre protege a la mujer en estos casos. Hizo hincapié en ese no tendría más remedio hasta que Belén, que estaba emocionalmente al límite por su divorcio y necesitaba asegurar su puesto a toda costa, pilló la indirecta. Begoña movió los hilos con una velocidad pasmosa. Prohibió que nadie hablara conmigo y ordenó a Sergio, el de IT, que me cortara los accesos antes incluso de que yo saliera del edificio. ¿El objetivo? Esa misma tarde, Diego ya tenía sobre su mesa el currículum de Teresa, una protegida de Begoña, para ocupar mi silla. La contrataron en tiempo récord. Lo que no calcularon fue la lealtad de Sergio. Cuando me pasó el video que demostraba mi inocencia, la empresa intentó ignorarlo, pero la gota que colmó el vaso fue la llamada de Sandra, otra empleada del círculo de Begoña, a mi nueva oportunidad de empleo para soltar la calumnia. Ahí decidimos ir a por todas con una demanda civil nominativa contra la empresa y contra la propia Belén. Y aquí es donde el castillo de naipes se derrumbó. Begoña le había prometido protección total a Belén, pero esa protección solo llegaba hasta la puerta de la oficina. Cuando Belén recibió la notificación de que era demandada individualmente en un proceso judicial, la empresa le dio la espalda y le comunicó que no le pondrían abogado. Al verse sola, y consciente de que una condena por falso testimonio e injurias podría obligarla a responder con sus propios bienes e incluso con su casa, Belén cantó la traviata. En su declaración ante los abogados, vendió a Begoña sin dudarlo, detallando cómo fue presionada para mentir. Incluso supimos que Begoña intentó que Sergio borrara las grabaciones de la sala B bajo el pretexto de una limpieza de archivos de servidores. Sergio se negó en redondo, alegando que eran pruebas judiciales. Begoña llegó a amenazarle con el despido por insubordinación, pero Sergio, que es más listo que el hambre, llamó a Almudena, la abogada corporativa de la empresa, y le destapó todo el pastel. El escándalo estaba a punto de estallar en las manos del Consejo de Administración. Las fichas del dominó empezaron a caer con una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, lo que parecía una derrota absoluta se convirtió en una victoria total.
Voy a intentar resumir los eventos de aquel día frenético en el orden en que ocurrieron, porque ni en la mejor serie de abogados de Netflix se ve una carambola igual. Primero, el abogado de Belén, aterrado por la posibilidad de que su clienta perdiera su patrimonio en una demanda civil por calumnias e injurias, contactó con el mío. El trato era sencillo. Si yo retiraba la demanda individual contra ella, ella firmaría una confesión jurada admitiendo que había mentido y detallando, punto por punto, cómo Begoña la había coaccionado para presentar la denuncia falsa. Casi al mismo tiempo, Almudena, la jefa del departamento jurídico de la empresa, recibió una copia de esa confesión justo después de haber hablado con Sergio. Sergio le había plantado cara a Begoña, negándose a destruir las grabaciones de la sala B, lo que le había valido una amenaza de despido fulminante por insubordinación. Almudena, que es una jurista de la vieja escuela y no tolera los juegos sucios, vio claro que la empresa estaba al borde de un abismo legal y reputacional. Esa misma tarde, la purga fue total. La empresa despidió de forma procedente y sin indemnización tanto a Belén como a Begoña por falta muy grave y transgresión de la buena fe contractual. A Sergio le aseguraron que su puesto estaba más que a salvo y, de hecho, le agradecieron su integridad. Poco después, mi abogado recibió la llamada que llevábamos semanas esperando. La empresa capitulaba. No querían que un juez de Plaza de Castilla escuchara los detalles de esta vergüenza en una vista pública. Aunque los detalles exactos del acuerdo están bajo cláusula de confidencialidad, puedo deciros que las condiciones fueron inmejorables. Me ofrecieron reincorporarme a mi puesto con un aumento salarial muy sustancial en concepto de compensación, me abonaron todos los salarios dejados de percibir desde el minuto 1 de mi suspensión y emitieron una disculpa pública dirigida a toda la plantilla. El organigrama también ha cambiado. Teresa, la mujer que Begoña trajo para sustituirme, resultó ser una profesional íntegra y sensata. Cuando se enteró de la trama que habían montado a mis espaldas, se quedó horrorizada. Ahora ella ocupa el cargo de directora de división que dejó vacante la salida de Begoña, y nuestra colaboración está siendo excelente. Respecto a Diego, mi jefe, mantenemos una relación estrictamente profesional. Se disculpó conmigo en una reunión privada, admitiendo que le faltó valor para defenderme frente a las presiones de Begoña. Es una lección aprendida. En la oficina, a veces el silencio es tan dañino como la mentira. Muchos me habéis preguntado por Sandra, la que se dedicó a difamarme por teléfono con otras empresas. Ella conservó su trabajo. No le guardo rencor, entiendo que en este entorno de tiburones, a veces la gente dice lo que cree saber para quedar bien con sus superiores, aunque eso no justifique difundir rumores sin contrastar. No obstante, el director general se encargó personalmente de enviar una carta de rectificación a la empresa que me rechazó, aclarando que las referencias de Sandra no eran autorizadas y que todo fue un error administrativo de la compañía. Me contaron que el momento clave fue cuando Almudena entró en el despacho del CEO, tiró el informe de Sergio y la confesión de Belén sobre la mesa y sentenció: o llegáis a un acuerdo con Pablo Moreno ahora mismo o contratad a un bufete externo, porque yo no pienso entrar en una sala de justicia para defender esta indecencia. He limpiado mi nombre y la cuenta bancaria está más saneada que nunca, pero no soy ingenuo. En España, el sector de la alta dirección es un pañuelo, la gente habla y sé que mi reputación ha quedado tocada por el fango de estas semanas. Voy a quedarme aquí el tiempo justo para estabilizar mi trayectoria, demostrar mi valía y, cuando llegue el momento oportuno, me marcharé a un sitio donde la gestión humana sea tan competente como la técnica. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.